El Instituto Josep Tapiró está en proceso de digitalización del centro, aunque todavía son muchos los grupos que no disponen de ordenadores en el aula. Cuando vamos a las aulas de informática, el alumnado está muy motivado y con muchas ganas de utilizar los ordenadores. En el instituto hay 5 aulas de informática para realizar clases y proyectos digitales. En estas aulas se reservan con antelación por los profesores Mediante y Educa. Cada una de estas aulas, numeradas del 0 al 4, tiene una llave diferente. Estas llaves están ubicadas en consejería. Precisamente es el conserje el que tiene que asumir la responsabilidad de guardar y repartir correctamente las llaves. El problema surge cuando el profesor que necesita una llave no puede ser atendido inmediatamente por el conserje. Este tiempo de espera perjudica a los alumnos, ya que disminuye tanto la motivación inicial como el tiempo de trabajo con los ordenadores. Para solucionar este problema hemos diseñado un dispensador con 5 compartimentos. Uno para cada llave. En cada compartimento hay un sensor de luz que detecta la presencia de la llave y lo indica mediante la activación de un LED. El profesor que necesita la llave de un aula de informática ha de introducir su código personal en la app diseñada por los alumnos. La app se conecta mediante Bluetooth con la placa y activa el servo del compartimento correspondiente. El servo es el que bloquea y desbloquea el acceso a la llave. Al sacar la llave del cajón, el LED se apaga, indica la ausencia de este. Si no encontramos la llave en el dispensador, la app nos indica cuál es el profesor que lo tiene. Para cada clase de informática hemos impreso un llavero con la forma distinta para evitar despistes a la hora de devolver la llave en el dispensador, pues cada llave encaja de manera única en su sitio. La parte superior de cada compartimento tiene un orificio con la forma del llavero correspondiente. Con este dispensador de llaves pretendemos evitar pérdidas de llaves, evitar confusiones de aulas y liberar al conserje de esta responsabilidad y reducir tiempo de espera.